Esa es la represión. Patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Es Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con ciudadanía en resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Sí. Ahí. Buenas noches, estimados amigos, mil disculpas. Tenemos unos pequeños detalles técnicos que tenemos que seguir arreglando dentro de Hoja de Ruta. Bienvenidos al editorial Ciudadanía en Resistencia. Hoy hemos tenido un día bastante ajetreado. Desde la mañana hemos estado con el Defensor del Pueblo, hemos tenido la grata visita de algunas personas para tratar algunos temas que son de interés nacional y que nos van a servir para el debate que podamos tener todos como ciudadanos. Antes de darle paso al Manuelito, solamente decirles a ustedes, estimados amigos, una vez más aclararles que esta radio, este medio de comunicación digital, lo que hace es dar insumos suficientes para que ustedes saquen sus conclusiones. Nosotros no tratamos de imponer una verdad, ni tratamos de imponerles lo que ustedes tengan que decir. No somos ni Teleamazonas ni Ecoavisa. Nosotros somos un medio digital respetuoso de los criterios. Tanto es así que el día de ayer, una vez más, les repito, el día de ayer estuvo acá con nosotros el asambleísta Fabricio Villamar, con quien, mejor dicho, dentro de lo político no tenemos muchas diferencias. Fuera de eso, es una gran persona, hay que reconocer que es una persona muy, muy agradable, con la cual hay cómo conversar, hay cómo disentir, porque se disiente de una manera respetuosa. Si ustedes esperaban, o como algunos han dicho en redes sociales, si ustedes esperaban que yo le haga callar al señor porque estaba insultándole a Rafael Correa, miren, yo creo que Rafael Correa se defiende solo.
Rafael Correa es el expresidente que está defendiéndose con hechos, con obras. Y si alguien tiene que insultarle o quiere insultarle, que no fue el caso del asambleísta Villamar, porque como digo, con mucho respeto, aparte de los calificativos que suelen decir todos, que los correístas hicieron esto, que los correístas hicieron el otro. Salvo de eso, no ha habido ninguna otra novedad, como quien digo yo en la entrevista. Al contrario, se sacaron muchos apuntes, se sacaron muchas cosas para, como digo, para el debate, que eso es lo importante. Entonces, a los amigos que son, nosotros estamos felices que nos escuchen, pero o sea, escúchennos con criticidad, pero criticidad madura, pues no la infantilista esta que, o sea, primero esta radio no es correísta. Podrán decir ustedes lo que quieran. Esta radio lo que trata de hacer es dar espacio a quienes quieren el espacio. Acá hoy vinieron personas a denunciar sobre la corrupción que está teniendo la contratación del transporte estudiantil. No creo que esa denuncia en específico tenga ideología. Esa denuncia en específico hay que saberla tratar, hay que oírla, hay que verificar, hay que contrastar y obviamente que las autoridades empiecen a investigar. Porque no soy yo el que tiene que juzgar. No es Manuel el que tiene que juzgar. Quienes tienen que juzgar son las autoridades. Entonces, esa aclaración nada más decirles a los caballeros y que siguen con la misma cantaleta de que nosotros apoyamos a un candidato o que de aquí salen los candidatos, el favor que nos hacen. Pero no es así. Acá se les da espacio a todo el mundo. El día de mañana estará con nosotros Cristian González, con quien conversaremos justamente de esta injusticia que él está viviendo. Igual estaremos más tarde con Cristian Pino, con quien seguiremos tratando el tema de los TBIs, que ya me voy a referir más adelante. Luego estará Adrián Ibarra, con quien conversaremos de los subsidios que quiere imponer el gobierno. Más tarde estará los amigos de Tiempo Ahora, el programa de historia. Luego esperemos al doctor Augusto Tandazo, con quien estará en su análisis semanal, así no les guste. Y al final del día, más o menos a esta hora, estará con nosotros María Isabel Salvador, quien es analista internacional y que fue nombrada algún rato por Rafael Correa como posible cuadro presidencial. Le vamos a preguntar también a ella qué es lo que piensa sobre ese tema. Pero como digo, acá no estamos para promocionar a nadie, sino que queremos saber de María Isabel Salvador, que es una experta en temas internacionales, su opinión sobre el viaje del señor Moreno a los Estados Unidos. Y esa reunión majestuosa que dicen algunos, de 15 minutos, en donde no se hizo ni la bandera del Ecuador, sino que le pusieron atrás como para amedrentar y decir que tienen poderío militar, las banderas de los Marines. Entonces, todo eso queremos conversar. Y eso nada más aclararles al principio de este editorial, y le damos la bienvenida a Manuel Pérez Rendón, a quien le saludamos, y pues él ya tendrá el tema preparado para este editorial. Muy buenas noches, Manuelito. A ver, Cecita, buenas noches, compañeros, buenas noches. A ver, un poco también, siguiendo su línea. Yo creo que además, claro, estas radios, estos medios alternativos son para eso, fundamentalmente para desarrollar pensamiento democrático. Es decir, generar propuestas alternativas, pensar para sectores que no tienen voz en este país, para sectores que no están involucrados en los grupos de poder y que controlen los medios de comunicación.
Sin embargo, obviamente que puede venir sectores de la propia derecha, si quieren dar su opinión, aquí serán recibidos para eso, para permitir que la gente que nos oye pueda realmente empaparse desde otro punto de vista también de lo que desde las preguntas que se hagan sobre lo que implica, lo que piensa la derecha y lo que quiere. Sobre el Augusto Tandazo, yo creo que, claro, nosotros sí le invitamos con gusto al Augusto Tandazo, porque es un analista democrático, es un hombre que tiene un criterio de lo que es país, de lo que es nación, y sí tenemos o sea, no estamos apoyando una propuesta todavía electorera o lo que sea, o política, pero sí apoyamos sectores que además tienen una voz, y tienen una voz importante, y es una voz tan importante que le oye miles de ecuatorianos cuando viene a esta radio y viene a otras radios. Y que nos piden, cuando no asoma, ya están diciendo, ¿y cuándo el doctor Tandazo? Entonces ya... Yo creo gente valiosa, gente ahora, que es... Ahora que estamos medio gringos, entonces, you ask for it, lo que usted ha pedido. Entonces, claro, tenemos gente, o sea, posiciones de mucha gente. Hoy mismo tenemos un debate, con gente se entiende que estamos más o menos por el mismo andarivel, pero que tenemos diferencias, tenemos bastantes diferencias. Pero yo creo que la riqueza de la construcción de un país empieza por eso, el debate, la discusión, la posibilidad de poner varias en tela de juicio nuestros criterios, nuestras posiciones. Claro, hoy mismo un compañero aquí, Guillermo, me cuestionaba el tema de mi concepto sobre el tema de algunas cosas. Me parece valioso, yo creo que eso hay que plantear. Por eso yo sí quisiera que la gente nos dé elementos. Yo creo personalmente que... Sí, pero no 5 minutos antes del programa. Bueno, pero yo creo que de todas maneras hay temas que yo creo que hay que resolver. O sea, al margen o sea, yo creo que en el tema de la política, realmente tenemos que empezar lo que se ha dicho todo este tiempo, la gente tiene que empezar a escoger bien y escoger bien, porque cuando escogemos mal, tenemos cosas como las que nos pasa hoy día. Tenemos un país devastado, sigue aceleradamente la desocupación. En esta semana acaban de votar un grupo de trabajadores significativos del Ministerio de Bienestar. De Inclusión Social. De Inclusión Social. Se entiende que en esta semana viene otro paquete que va a afectar a un grupo significativo de trabajadores. Hoy mismo me pedí un Uber y me atendió un compañero que era chofer del Ministerio de Gobierno. A todos han votado, todo el mundo, hay cantidad de gente en la calle. O sea, escoger bien implica tener que los gobernantes que llegamos con un programa cumplan ese programa y no traicionen el programa o digan mentiras. Yo creo que ya debemos de superar el tema de la demagogia de la derecha. La derecha nos va a ofrecer el oro y el moro, el pan, techo y empleo, caleta, ¿cómo era? Caleta, jama y camello. Camello. Siempre nos van a ofrecer el cuentazo ese. Nadie discute en este país realmente qué es lo que pasa. Hoy mismo estaba discutiendo con el compañero el tema de la agricultura. En la provincia del Carchi y en la provincia de Imbabur y del Carchi hay una peste que está destruyendo todo el tomate para hacer jugo, el tomate. Están importando, se está trayendo cantidades de tomate colombiano. He encontrado en el mercado ajo chino. La cebolla viene del Perú. Yo creo que hay un proceso acelerado de empobrecimiento en el campo, porque no hay políticas públicas que mejoren las condiciones de nuestros campesinos. De acuerdo que hay alguna producción de semilla, pero no tenemos semilla certificada, no hay apoyo económico, no hay vías. Cada vez el tema se va agudizando, cada vez hay más compañeros de la migración urbana rural que está llegando al campo, del campo a la ciudad. Eso implica que se va a agudizar la pobreza en las ciudades. Eso implica el aparecimiento obviamente, de pobreza, de delincuencia, de una cantidad de otros elementos que van a agudizar el tema. La pobreza es un mal geométrico, si quiere, porque genera una cantidad y descompone las sociedades aceleradamente. Entonces, por eso hay que saber elegir. No es posible elegir gente como la que hoy tenemos. No es posible elegir banqueros, no es posible elegir gente como la que ya aparecen en la palestra una cantidad de grupos que hemos visto en la práctica que lo que menos hacen es realmente resolver problemas nacionales. Compañeros, vayan a ver lo que es Guayaquil.
cómo a la gente se le ha venido engañando. Guayaquil, el 80% de Guayaquil es un suburbio enorme. Es un suburbio chisto que ya no hay mucha caña gadúa, pero todo es bloque. O sea, y sin. Ya, claro, todavía, claro, quedan casas en los manglares, en el estero, pero claro, ya no, ya supuestamente no, pero sí, en la pobreza extrema de Guayaquil es impresionante. Quito, peor, Quito está en la situación de pobreza, es la ciudad, una de las ciudades con más pobres hoy mismo. En provincias como el Carchi, Imbabura, hay problemas de pobreza y hay lo que se decía, la misma gente queriendo manejar el tema de la política en esas provincias. Por eso lo que quisiéramos que a través de este medio conversemos, o sea, busquemos, hagamos mesas de trabajo, discutamos el tema de la agricultura, de la educación, de la salud, ¿qué queremos? Pero si de mesas de trabajo se han pasado casi todo el mundo. Pero nosotros a través de la radio que nos planteen qué pasa. O sea, plantear soluciones, eso sí, pero mesas de trabajo como que... Ahora, a lo menos que parece mala palabra el decir diálogo ahora, porque este caballero que nos gobierna ahora... Con ese tema. Por supuesto. Pero, por ejemplo, yo no creo, por ejemplo, yo creo que hay que seguir, por ejemplo, creando más escuelas del milenio. Claro, el problema de las escuelas del milenio es que hay problemas de transporte. Políticamente, por ejemplo, hay que resolver el problema del transporte. En vez de seguir planteando lo que planteaba el señor Estelún, el anterior ministro de este gobierno de educación, volver a las escuelas estas unidocentes es un crimen. O sea, ¿cómo es posible que un guagua en esas escuelas del milenio tenga acceso no va a tener nunca acceso a la universidad, nunca va a tener acceso al colegio, a niveles de educación superior? Entonces, yo creo que hay que seguir creando, por ejemplo, las escuelas del milenio. Yo creo que en agricultura no es posible que la gente del Ministerio de Agricultura hoy día solo estén esperando órdenes para la campaña electoral. Cero producción agrícola en el campo, cero. Se está destruyendo toda la infraestructura del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no tiene ninguna política para el campo. Iniciativas personales o privadas generan semillas, generan algún tipo de elementos agrícolas. El Ministerio de Salud, de Agricultura, cero en este país. Capaz que han generado una serie de medidas económicas o laborales para beneficiar al sector bananero, pero al sector campesino, a los que producen al que produce la comida, la alimentación diaria de los ecuatorianos, cero apoyo económico, en insumos, cero. En el tema de salud tenemos cada vez más problemas en el tema de salud. Se han despedido cantidad de médicos especialistas, se han pedido, se los ha votado porque eran cubanos. ¿Sí? ¿Con qué se suplantó? En Brasil ya están regresando, ¿no? ¿Con qué se reemplazó esa gente? Los cubanos. Porque no hay médicos especialistas. Se saca esa gente. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? Se sigue votando empleados de la administración pública. ¿Dónde hay fuentes de trabajo? ¿Dónde está la inversión extranjera? ¿Qué inversión extranjera necesitamos? Hoy mismo, claro, inclusive por las propias prácticas. Claro, nosotros no estamos porque se despida a nadie. Pero resulta que nuestro ejército no tiene ninguna función. Resulta que le están haciendo su tarea a los milicos norteamericanos. Entonces habría que mandarlos sacando o votarles a los milicos norteamericanos y realmente generar empleo y trabajo realmente digno, que realmente limpien las fronteras, cuiden de la piratería en el mar a nuestros pescadores, cuiden el narcotráfico en la frontera. O sea, realmente mejorarlos para dar trabajo, no incorporar gringos, porque a este paso realmente el ejército ecuatoriano ya no tiene necesidad de estar en el país, o sea, no cumplen ninguna función. Entonces, frente a todo eso hay que discutamos ya seriamente las cosas, no seguir creyendo los mismos de siempre, los PAES, los socialcristianos, los banqueros, los Lazo, nos van a seguir con el cuento, el mismo cuento. Este país, cierto que Rafael Correa mejoró muchísimas cosas, cierto que le faltaron 1 millón de cosas, pero en menos de 3 años han devastado el país, ¿no? Para destruir algo se necesita minutos, ¿no? Para construir puede necesitar mucho tiempo, años, un gran esfuerzo, ¿no? Para destruir es bien fácil destruir. Claro. O sea, ¿cómo es posible que en 3 años hayan destruido tanto, ¿no? Y hayan hecho tanto daño, tanta descalificación, tanto odio, tanta miseria humana para descalificar a una persona que a pesar de todos los errores yo creo que hizo una obra importante en el país? Por lo menos, porque alguna vez alguien decía,
daba gusto ser ecuatoriano en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, porque te decían, ¿no? O sea, qué chévere y todo lo demás. O como yo dije ahora, ¿no? Refiriéndome a lo que dijo ayer el asambleísta Villamar, ¿no? Que decía que el problema de que el ecuatoriano se sienta que puede reclamar todo y todo lo demás, porque hay una constitución que es demasiado garantista, ¿no? Y el defensor del pueblo dijo que era una barbaridad eso, ¿no? Porque obviamente los derechos son progresivos, no se puede mandar o hablar de ese tipo de cosas, ya que, o sea, los derechos son los derechos, no nos guste o no nos guste. Ahora, Manuelito, a mí lo que me queda dudas es esto, ¿no? Te hablas de que vienen a hacer las tareas el ejército americano, gringo, o yanqui, lo que sea. Viene acá y vienen firmando convenios para que les ayuden o les entrenen a la policía para reprimir. La pregunta es, y en mi tonto pensamiento, disculparán, genios, pero en mi tonto pensamiento, ¿cómo van a entrenar los del ejército gringo a los nuestros si no tienen bullas allá, pues? Si no hay paralizaciones allá, entonces ¿cómo reprimen? Bueno, ¿o será que la represión es más o menos como los casos que se dieron de racismo, donde la policía no aguantaba paro con los afroamericanos y les metían 2, 3 tiros, ¿no? Mientras ya estaban reducidos. Pero bueno, yo creo que el ejército norteamericano tiene una enorme experiencia en el terrorismo internacional. Pero como terroristas. Pero claro, tienen una experiencia están asesinando, tienen policía militar en Afganistán, en Libia, están metidos en todo lado. No se olvide de las cárceles que tenían en Guantánamo. ¿Tienen? Donde ya se entiende que todavía está, pero ya parece que toda esa gente ya fue sacada de sus países, entregadas, porque había miles de presos, cientos de presos de todo el mundo, sin juzgamiento, sin nada, secuestrados además en el mundo y llevados a Guantánamo, sin procesos de ningún tipo, torturados, vejados y sin procesos legales. Nunca existe un documento donde demuestre que hay algún acuerdo a un juez que determine la detención de alguien. Lo único que bastaba para coger preso a gente que sean anti-yanquis. Hay cientos de gente de los países árabes, árabes, que fueron tomados presos y llevados a Guantánamo, sin procesos judiciales de ningún tipo, solo acciones político-militares para doblegar y destruir esos pueblos en el Medio Oriente. Pero claro, un ejército terrorista como el gringo acaba de tirar bombas a un general iraní, o sea, todo el asesinato, los crímenes cometidos en América Latina y el mundo. Igual la policía, o sea, la policía norteamericana es famosa en el mundo por sus prácticas racistas, ¿no? Matan ciudadanos negros como es que eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿qué van a venir a indicarles si acá saben hacer bien eso? Si los policías demostraron que en octubre saben muy bien reprimir, tanto así que hay un montón de heridos, hay gente sin ojos, hay gente que ha perdido inclusive la audición porque... Y también tenemos teóricos racistas, ¿no? El señor Nebot. También tenemos teóricos racistas. Claro, además nuestra policía se forma en aparatos, en países donde realmente en Chile, la violencia y el narcotráfico, el paramilitarismo son... Además, Chile, la policía colombiana y la policía chilena está vinculada siempre al problema del terrorismo político de Estado, al tema de Estado, en el caso colombiano, un gobierno narco. El gobierno colombiano es un gobierno narco, al servicio obviamente de los narcos del gran capital internacional. Además tienen ahí 7 bases militares, tampoco sé para qué sirven tantos milicos, porque Colombia tiene más de 300,000 militares, tienen 7 bases militares y sigue habiendo desaparecidos, siguen matando dirigentes sociales y populares en Colombia, siguen asesinando gente de los sectores populares, dirigentes sociales, ya no solo guerrilleros, ¿no? Porque bueno, los guerrilleros ya se rindieron. Todo dirigente social que aparece es asesinado en Colombia. Entonces, allá mandamos a la gente a que se prepare. No mandamos, preparemos en los derechos humanos, en el uso adecuado de la fuerza. Sí, llamémoslos a funcionarios de las Naciones Unidas que les dieron una lección para que eduquen a esta gente. O sea, yo creo que realmente generemos, bueno, no hay cómo, por eso le digo, pensemos en otra cosa. No pensemos en esta gente, en este tipo de gente para seguir gobernando este país. No es posible. No es posible que nos sigan dando
que sigan enajenando este país, que nos traigan torturadores a enseñar a torturar y a matar a nuestro pueblo, nos traigan gente como el Fondo Monetario Internacional para saquear la economía de este país, para privatizar el Estado ecuatoriano, privatizar los sectores estratégicos, que nos traigan torturadores para que enseñen a nuestra gente, a los policías militares a torturar y matar gente en este país. Yo creo que hay que cambiar, por eso yo creo que hay que saber pensar, más que mesas, yo creo que lo que hay que hacer, tienes razón, ya me dio la razón. Debatir, pensar, discutamos. Capaz que no llegamos a acuerdos, pero los mismos, o sea, desde este lado del pueblo, de los sectores democráticos, que queremos construir un país diferente, queremos economías solidarias, queremos que los sectores estratégicos de la economía pasen y sean propiedad del Estado ecuatoriano. Hoy mismo en Ibarra, la alcaldesa, creo que es de Creo, de alguna de esas cosas, quiere ahora privatizar los servicios a las señoras estas que barren las calles de Ibarra, les han sabido llamar las escobitas. A esas señoras les quieren despedir para privatizar, cuando es tarea fundamental del municipio, lo que es saneamiento ambiental, la limpieza de calles y cosas. Una tarea que es fundamental, que no la pueden tercerizar, quieren tercerizar. O sea, la estupidez, el manejo doloso, el irrespeto a la ley, es generalizado ahora. Y siempre atacando sectores populares, a los más pobres, a los desposeídos, para quitarles el salario pírrico que reciben para privatizar y entregar a empresas para que se enriquezcan. Entonces, es gravísimo lo que pasa en este país. Por eso yo creo que hay que realmente sentarnos y debatir, discutamos lo que está pasando en el país. Pero debatamos con altura, debatamos con altura. No tratemos de denostar a quien no nos parece y todo lo demás. Porque, a ver, estamos buscando la unidad del progresismo y del pueblo. Más que todo, todo con una tendencia hacia el nacionalismo, hacia cuidar lo nuestro, hacia cuidar lo que nos ha costado tanto. Porque facilito es decir, bueno, privaticen, no hay problema. Pero eso le costó a usted, pues, querido amigo, querida amiga. Le costó a usted, me costó a mí, le costó al Manuelito, a todos. Las carreteras que tanto reclamaban algunos y que decían, pues yo lo que hicimos es carreteras. Sí, pero eso sirvió para que se abra el turismo, para que se revitalicen los pueblos, para que empiece a ganar un poquito más de plata la gente, para que conozcan lo que antes no conocían, porque primero antes conocían Miami y no conocían como es Pistichí o Columbe, por ejemplo, que estabas hablando hace un rato tú, Manuelito. Un comentario aquí, vea, le quieren hacer presidente a usted, vea. O sea, empezamos acá cuidando las parcelitas de poder. Ya se lanzó el señor Rabascal, perfecto, se lanzó el señor Rabascal. ¿Qué propuestas tiene? Analicemos. Si el día de mañana se lanza el doctor Tandazo, analicemos las propuestas. Si quieren que la prefecta en funciones, Paula Pavón, se lance, que presente propuestas y veamos cuál es la que nos conviene como nación, como país, como ideología. Si el día de mañana, por ejemplo, lanzo un nombre, María Isabel Salvador quiere ser candidata, también veamos qué propone. Lo propongo la compañera Guiñaga, por ejemplo. La compañera Guiñaga, por ejemplo, también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no Pierina Correa también? Ya. Cualquiera que quiera venir y arriesgarse, porque una cosa es coger y decir, yo ya soy la predestinada, la bendecida y todo lo demás. No, esperemos, o sea, tratemos, hablemos, conversemos, debatamos. Ya hasta en lo personal, veamos historias, compromisos, consecuencias. Hay gente consecuente toda su vida, veamos si por esa gente se puede votar, pero veamos gente que tenga por lo menos un mínimo de responsabilidad social, que sea consecuente entre lo que dice y lo que ha hecho en su vida anterior, para que no nos vengan con el cuento de que mañana ya van a hacer las cosas. Hay este tipo, un señor de estos que quiere ser candidato, que dice que está casado ahora con una princesa española, que quiere venir a dar
rebajar. Diga el nombre, de Isidro No, Romero, Isidro Romero. Es que no me acuerdo, estos nombres a mí se me... No. Pero esos, verá, de esos yo no me preocuparía. Yo lo que me estoy preocupando es de la gente que está en la tendencia. Por ejemplo, vea, yo sinceramente, o sea, me da pena que lo capitalizado en octubre se les caiga por declaraciones que no vienen al caso, como las del señor Vargas. Claro, obviamente, aprovechan los blancos, cuello blanco, ojiverdes, suquitos, nórdicos que tenemos acá de ecuatorianos que siempre, arios, que le ven al indígena que le sacan de Guatemala, entonces dicen, ahí está, ¿para qué va? ¿Para qué va? De gana va. Claro, como de Guatemala nos mandan a una mocosa, como la Gloria Álvarez, que leyó la versión de Condorito del Capital de Marx, para venir a decir que todo lo populista, el socialismo, no saben ni lo que es socialismo. ¿Y saben por qué le ataco yo a esa niña? Porque aquí le pagan millonadas en las universidades cuando le traen a dar conferencias. Y cuando se le pidió un debate, porque ella dijo que no tenía miedo al debate, salió corriendo del debate. Salió corriendo. Porque ella es youtuber nomás. O de las que va ahí y les engolosina el cerebro a ciertas personas que les encanta oír que hablen mal del socialismo. Pero ya, ¿cuántos días vamos a tener de feriado? 4, creo. 4 días, ¿no? ¿Quién conseguiría las vacaciones, el sindicalismo, las prebendas, las horas extras, los días de descanso? ¿Quiénes serían? Los socialistas, los que peleaban por el socialismo, por la igualdad. Pero claro, le traen a esa niña, entonces dicen, no, pues todos los guatemaltecos han de ser blancos, ojiazules y todo lo demás. Y además hay una declaración que los medios no cogen y no analizan, de que a un ciudadano ecuatoriano, un presidente, sea del país que sea, pero en este caso es del de Guatemala, que dice, a mí me pidió el presidente de Ecuador que este señor estaba con problemas legales. Es decir, el presidente nuestro, que ahora le encanta meterse donde no le invitan, ha pedido que le saquen al señor Vargas de Guatemala. Sin embargo, la CONAIE aclara de que ellos sí cumplieron su agenda y salieron. Pero tampoco, sobre pretexto de eso, de que le han votado de Guatemala y todo lo demás, las declaraciones del señor Vargas también están fuera de lugar. Sí, usted, señor Vargas, es un presidente de una agrupación, de un gremio, de que agrupa todas las nacionalidades indígenas de este país, pero no haga la relación que hizo. Déjese ayudar comunicacionalmente. Esa no es la forma de decir que usted es considerado un segundo mandatario. Porque les da pie pues a los Guaidó lovers para que también, sí, al indígena le critiquen y le digan, ¿cómo así? Este quiere ser otro mandatario, ya le hacen memes de que primera dama, de que esto, que el otro, de que ya quiere irse a la monarquía y todo lo demás. A Guaidó también háganle lo mismo, pues, amigos. A él no le hacen porque él sí para ustedes es el presidente autonombrado de Venezuela y no tiene, por la embajada americana. Pero no tiene ni siquiera silla para despachar. O como le aplauden a la señora Añez, que hizo la masacre de Bolivia con Biblia en mano y que ahora quiere hasta desconocer al partido político que lidera las encuestas, que coincidencialmente es el partido de Evo Morales. Esa es la visión de democracia que tienen ustedes. Pero además yo creo que hay que manejar el tema también con claridad. Yo creo que además de este tipo de cosas el señor Vargas tiene que cuidarse, porque hay un debate en el Ecuador que todavía no está cerrado, yo creo que ni siquiera ha empezado, ¿no? Yo no creo que el movimiento indígena realmente sea el
poder político en este país y la plurinacional ellos sean los dueños de este país. Y además manejan una vaina igual medio parecida al tema racial de estos blancófonos. Yo creo que, por ejemplo, aprenda del compañero Evo Morales con un pueblo indígena boliviano, que reúne al pueblo boliviano y con el pueblo boliviano lucha por el poder político. No anda haciendo ni declaraciones racistas, ni anda planteando temas de exclusividad india o blanca o mestiza, en la misma práctica de la derecha. Yo creo que el compañero Vargas tiene que entender que en el país hay indios, negros, mestizos, hay un país y hay miles, millones de gente ecuatoriana que quiere luchar por una patria común, por un proyecto común, en un país que tenga otros parámetros y no volvamos a la segregación, al racismo ni a la mediocridad que se quiere imponer. Por eso yo insisto en que hay que conversar. No se crean iluminados algunas personas o algunos que trabajan para cierta persona. No se crean iluminados. No crean que solo ustedes tienen la razón. Puede ser de que haya una persona que ni siquiera le estemos tomando en cuenta, que tenga un buen proyecto de país. Entonces, a las cosas hay que conversarlas, hay que hablarlas, no hay que imponer, porque cuando se imponen, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. 3 años le tenemos al impuesto. Pero además es la misma lógica. Ahorita discutíamos el tema. O sea, yo no creo que el movimiento indígena tenga una propuesta de país. Yo creo que hay, además, con toda la fragmentación que tiene, yo creo que ni el movimiento popular ni el movimiento obrero tengamos todavía una propuesta de país. Porque además tampoco tenemos una izquierda orgánica con propuestas, ¿no? Yo creo que lo que sí tenemos que construir este contrapoder, porque además, si realmente han tenido alguna propuesta, era hora que se vea la contrapropuesta de la CONAIE. Han tenido prefecturas, han tenido alcaldías, y no han hecho nada alternativo a lo que ha hecho en la asamblea, los 5 votos que tiene Pachacuti ayudaron para que pase la ley tributaria. Es decir, que vuelva la privatización, la destrucción del Estado ecuatoriano. Por eso digo, yo no creo, señor Vargas, que usted pueda decir lo que dice a nombre de los... Parte de la derecha es eso, arrogarse el Estado, ellos son el Estado, ellos son el poder. No, señores, ustedes representan 250 familias, 10 cámaras de producción, el movimiento indígena representa un sector también de la población, que frente al conjunto de los ecuatorianos también es un sector minoritario. Tenemos que pensar por todos los sectores sociales. Es que tenemos que pensar por todos y no excluir, pues solamente solo para mí. Entonces yo también solo voy a pelear por los comunicadores y que sí lo voy a hacer ahora, porque resulta que ya que topamos el tema de la asamblea, Manuelito, resulta que mientras necesitamos cosas importantes en el país, no digo que lo que ha pedido no es importante, pero sí creo que podía haber tomado para otro rato. Declararle al Chimborazo la montaña más alta, o sea, el punto más grande es del centro de la tierra hasta el sur, ya, sí, chévere es. Es más, el Chimborazo para mí es lo más maravilloso que existe en el mundo, para mí. Ya, no hay necesidad de que hagan, resoluciones en la asamblea para saber que yo nací en el país donde hay esa montaña maravillosa. ¿Pero es el papel de la asamblea? Maravillosa montaña que inclusive le hizo hasta temblar y delirar a Bolívar. Pero no es ese el papel de la asamblea, pues, Manuelito. Y peor aún que cuando un comunicador critique, porque ahí está la libertad de expresión que tantos reclamaban, la libertad de expresión de que ay, en los sábados como denosta a los periodistas, y ustedes hacen exactamente lo mismo porque no les gustó que les señalen de que sí eso era importante. Inclusive hasta amenazas de sal afuera, para arreglar cualquier cosa. Estamos en la misma lógica. No, y discúlpeme que le diga, yo tenía otra visión suya, mi estimado asambleísta Israel Cruz. Primero, porque usted es un docente de toda la vida del Colegio Cisneros de Riobamba. No está bien, usted se equivocó. Ante una crítica como esa,
Usted debía haber explicado las razones por las que usted priorizó esa resolución a otros temas mucho más importantes. Como el que está hablando justamente Manuelito, ¿no? La agricultura en Chimborazo. ¿Qué pasa con la agricultura en Chimborazo, por ejemplo? ¿Qué hacer para poder ayudar a estos exportadores de quinoa, por ejemplo, que hay en Colta? ¿Qué hacer, por ejemplo, con los tomates de Huigra, por ejemplo? ¿Qué hacer con toda la producción agrícola de... ¿Y por qué hay migración de chimboracenses al Guayas? Pues, asambleísta Cruz. De eso deberíamos preocuparnos. Entonces, si alguien le hace una crítica, acepte la crítica, pues. Pero no amenace a un colega periodista que posiblemente no tengamos afinidad. Pero es un colega que ha hecho una crítica y yo respeto eso, porque eso es dignificar pues la profesión, hacer críticas. Así como nosotros hacemos críticas, nosotros también alabamos lo que está bien hecho. Pero no es pues para que nos amenacen, nos digan cualquier cosa. Ahí está la libertad de expresión. Y otra cosa que iba a decir, más modestia aparte. Claro, yo tengo allá fans que quieren que yo sea candidato a la presidencia. Ya, puta, ya se le trepó el ego. Vamos, no. El tema es eso, o sea, yo creo realmente ser candidato a la presidencia implica realmente no solamente querer a su país, respetar a su gente, sino profundos conocimientos de derecho, de economía, de política. O sea, yo no creo que nadie nazca para ser presidente. O sea, yo creo que el estadista se va forjando en el poder. Nadie nace para, claro, la vanidad, ya soy candidatos. O sea, candidatos tiene que ser gente con algún... O sea, yo amo mi país. Yo creo que tengo una cantidad enorme de vacíos. Yo no creo estar en condiciones de pelear un espacio de eso. Yo creo que hay otra gente valiosa en este país que puede pelear ese tipo de cosas, ¿no? O sea, gente valiosa. Porque convertirse en presidente de la República no es una responsabilidad de madre. No es viajar a Suecia, hacer que mi mujer vaya a los supermercados a hacer compras, no es llevarme, no sé, no es llenarme de flores como cuando había este señor que la mujer se gastaba más de 1 millón de flores en el INFA, de dólares en el INFA. No es, ¿cuál? ¿El que quiere volver a ser presidente? El que quiere volver el señor Gutiérrez. O sea, no le diga así. Claro, otros se hacen pagar con escritorcitos de última y antes de nada ya se hacen decir estadistas, ¿no? Lo que le decía el señor Marco Antonio Rodríguez al otro, a Larrea. O sea, yo creo que un estadista... y ese también quiere ser presidente, ¿no? Claro, ese también. Y sinvergüenza, hipócrita. Y yo sí le digo con todas las letras, usted está gobernando al lado de su pana, pues. Usted es el flaco querido. Usted no es cualquier cosa, señor Larrea. Claro, usted es el flaco querido de este gobierno. Han venido en el poder realmente enriqueciendo, o sea, haciendo grandes... No, pero es que a mí me molesta cuando la gente cree que no tenemos memoria. Ya, pero por eso, estadista, presidente de la República, yo creo que se necesita gente de otro color. No puede ser esta derecha corrupta, banquera, irresponsable, ignorante, que cree que porque tienen 4 reales tienen el poder y la capacidad para gobernar este país. Yo en eso sí estoy de acuerdo, yo sí apoyo a alguna gente que me parece bien. Por ejemplo, esta señora Aguiñaga me parece una mujer de primera, el Augusto Tandazo me parece un hombre de primera, gente que vale la pena que Rabascal también, pues Rabascal tiene lo suyo, pues yo creo que hasta ahí me quedaría, ¿no? O sea, pero realmente, o sea, se necesita gente de otro color para manejar este país. No diga eso porque le van a decir racista, ¿verdad? No diga que de otro color. Pero que bueno, yo creo que algunos, no lo sé, o sea, bueno, de otra connotación humana. Eso es lo mejor. Porque además Tandazo es un mestizo, la señora Aguiñaga igual, todos somos mestizos, pues. No son indígenas, no aquí son nomás negros, hay no son algunos blancos, que porque pisan Miami ya poco más y no, sentémonos. Yo sí aprecio, yo sí como valoro. Ahora escuché en una conversación que decía que alguien entró a una panadería y decía, sentémonos en el lugar de los franceses.
Yo sí valoro el tema de que la compañera Guiñaga sea una costeña, Sí. el tema de que el Tandazo sea un lojano. Sí. O sea, hay cosas, es que parece... Guayaquileño también, Rabascal. A ver, ahí le doy la razón vuelta a la asambleísta Villamar. ¿Y de Quito quién hay? Pero bueno, Si nos presentan Páez, vea, chuta, estamos mal. Si va a Montufas, estamos peor. Pero además, póngase, yo sí creo, por ejemplo, yo creo que hay una cantidad de lógicas. Yo les digo los dos por la calidad humana que tienen. De donde sea, ya es otro tema. Ellos felizmente o lo que sea, nacieron en esa ciudad, yo creo que felizmente, porque ellos deben sentirse orgullosos de haber sido lojano y la otra señora guayaquileña. Y Rabascal guayaquileño. Pero al margen de eso, o sea, tienen cualidades que les permiten ser. Por supuesto. Los últimos alcaldes de Quito, ¿de dónde han sido? Ninguno ha sido quiteño, que yo sepa. Maguad, lojano. El señor que tenemos ahora es riobambeño. No sé si es guaneño. Guaneño. No, bueno, creo que Rodas. Ni dirá que es riobambeño. Los riobambeños le caen a palos, ¿verdad? Si dice que es riobambeño. Rodas creo que era quiteño. Rodas. Claro. No, pues él haber nacido en Miami, pues. Ni conocía a Quito, pues. No conocía. Si cuando tenía que ir a la tola, fue a la tola de Tumbaco. Claro. Conocía ¿cómo se llama? No, la Guaranga. Fue a la reunión de la Guaranga, porque con el negocio, ¿se fue a la Guaranga? La Guaranga. Conocía este país. Pero bueno, pero este tipo, el peor alcalde que ha tenido esta ciudad de Quito. ¿Cuál? El Rodas. Ah, sí, el peor alcalde que tiene esta ciudad. En paz descanse, maestro Juanito le ganó de largo. Claro, le ganó. Le ganó de largo. Pero Juanito tampoco creo que era quiteño, ¿ah? No sé de dónde era eso. Ahí sí me tomó la lección. También era ¿Riobambeño? Riobambeño dice que ha sido. Hemos tenido gente de Tulcán, de alcaldes, la DP, la Democracia Cristiana. Pero sería de Riobamba, pero hay que decir, ¿verdad? Porque los riobambeños son bien exigentes en eso. No si es de San Luis o de Licto, hay que decir de dónde es, ¿verdad? Yo no sé si el Paco Moncayo era quiteño. No, riobambeño. Pero el peor alcalde que ha tenido Quito es un ario, un blanco así, de esos nobles que... Cabeza polcor. Claro, ¿cómo se llama? El baboso ese que le decía, ¿cómo se llama? Rodas. Melloco le decía. Melloco, porque era por amarillo y baboso. Blanco y baboso. Entonces yo sí creo que por eso, o sea, eso no da, yo digo, estadista es alguien que tiene, bueno, yo creo que yo creo que esa gente son capaces de llegar a la presidencia. Exacto. Y tienen que hacerse estadistas y son consecuentes. Tienen que entender que el estadista es el que pelea realmente por su patria y pelea por todos los ecuatorianos para transformar y dar saltos cualitativos en este país. Ese es un estadista, no es un pobre idiota que alguien va... Oiga, no diga así, oiga. No es un pobre hombre que tiene por ahí un mercenario, ¿cómo se llama? Literato, que le dice estadista. ¿Cómo es posible que el señor Moreno, después de 3 años, alguien le considere estadista? No, pues los Trujillo lovers, ellos sí, pues no, que ya les hizo el favorcito de dejar jodiendo el país, pues desinstitucionalizando, poniendo una corte que quiere meternos los TBIs nuevamente para que se vayan llevando la plata a las transnacionales, porque pobrecitos, pues la Chevron, pobrecita la Odebrecht, hay que devolverle lo que no ha podido ganar, pues por Pascuales Cuenca, ¿no? También hay otra cosa. Manuelito, y perdón hoy se presentaron amicus curiae en la Corte Constitucional para detener esto, pues, tema que en los medios de comunicación no les interesa porque ellos están así, vean, como caballos de funeral, solo en la audiencia de Arroz Verde, Sobornos o como quieran llamarle, de acuerdo a la temporalidad, obviamente. Arroz Verde tenía la campaña del 2017, pero como la fiscal... A ver, ahí no, solamente para hacerles un acuerdito nomás. ¿Se acuerdan que se quejaban de que los fiscales eran ex funcionarios de Correa? La señora Salazar era ex funcionaria de Moreno porque era directora de la UAFE, Unidad de Análisis Financiero, donde debería la señora tener las rutas de dinero de todos los que ella acusa. Sin embargo, no hay no hay nada. ¿Cómo es? Rien, como dicen los franceses. Ya. Y como era funcionaria de Moreno, entonces ella le excluyó del caso Arroz Verde y le transformó ella en el caso Sobornos 2012-2016.
Hoy la noticia fue de que supuestamente un testigo que tenía la fiscalía se olvidó de todo, que le han dicho que le van a llevar preso, que por las contradicciones decidieron los 2 jueces de los 3, decidieron dejarle libre porque no encontraron contradicciones. Es decir, se les cae el caso. No, pero claro, el señor Carlos Vera ya sale a imponer, ¿no? Señores jueces, ustedes están tratando el caso más grande de corrupción. El caso más grande de corrupción, señor Vera, acuérdese, Ecohospital de su pana Neira. ¿Sí se acuerda de Antonio Hanna Muse, de la procesadora de basura? ¿Sí se acuerda de los recolectores de basura del señor Torbay? ¿Sí se acuerda de Flores y Miel, de las hermanitas Durán Ballén? Las hijitas, las hijitas. ¿Sí se acuerda del caso Fokker, de su amigo León Febres Cordero? Lo del cura Flores. De las ¿Sí se acuerda del cura Flores? ¿Sí se acuerda también de otros casos de corrupción que habían en esa época? Como por ejemplo los gastos reservados de Don Dajig, ¿no? Que ahora anda hablando en Twitter y dice todo, e inclusive él habla de moral. ¿Sí se acuerdan del impuesto a la guerra del señor Sixto Durán Ballén, del cual usted fue funcionario, señor Carlos Vera? ¿Sí se acuerda de todos los casos que hubo en ese gobierno, como especialmente el haber firmado TVIs hasta en El Salvador, con Guatemala, y pongan cuota para mi yate? No, entonces no vengan a hablar acá de moral, pues de corrupción, de que es el financiamiento nacional. La perimetral, pues. El financiamiento nacional del Malecón 2000. Todos los ecuatorianos pagaron eso y hoy está el sistema, todo está privatizado en Guayaquil. Eso es corrupción. Toda la plata de los ecuatorianos para que se lleven los grupos de poder, no sé, porque no hay que decirles mafias, ¿cómo se podrá decir esto? De las asociación ilícita. No, son grupos, son fundaciones de beneficio social, las que manejan Guayaquil y controlan todo lo que se han saqueado de este país. Yo creo que frente a todo eso, yo creo que hay que realmente crear gente capaz que pueda llegar a la presidencia de la República, gente que no... Sin mirar la raza, sin mirar de dónde viene. Señores, veamos propuestas, veamos planes de gobierno, veamos cosas que se cumplan, no como el amigo del flaco querido, que ahora ya el flaco querido se está yendo para otro lado. Este caballero llegó con un plan de gobierno que no ha cumplido. Pero yo le voy a dar un datito. El inefable socialista, gente antiobrero, antipopular, antimarxista, izquierda, ¿no? El señor Enrique Ayala Mora está haciendo ya cursos en la Andina sobre marquetería política. Claro, frente a todo el tema electoral que está volviendo a retomar. ¿Dirigida por Durán Barba? Debe ser como el Durán Barba, tiene experiencia. O sea, así algunos es seguir vendiendo lo que se ha hecho, vendiendo Coca-Cola, es decir, vendiendo porquerías para decir que eso es la chispa de la vida. Vea, señor productor. Dígale que ya no ponga ese ejemplo. Oiga, nos va a quitar el apoyo la Coca-Cola. La pauta de la Coca-Cola. Esa es la marquetería política. Cómo engañar a la gente para vender porquerías. Eso es la marquetería. En eso es experto el señor Enrique Ayala Mora, y eso está ya promocionando y vendiendo en la Andina. Ahí les pediría al CES, al CEDECID, que también le sancionen. Él está utilizando los espacios de la Andina para sus campañas electorales. Ahí se reúne, ahí planifican, ahí todo. A otra gente le cuestionan por utilizar las universidades. Sí, para la rendición de cuentas. Pero a este sí le permiten todo. Él está utilizando la Andina. Es que él no es funcionario público, pues. Es que, por todo lado van a sacar una salvedad. No. Para el señor Ayala Mora, todo es permitido. Pero, hasta que tenga un audio de 40 minutos donde les trate de todo a todo el mundo. El tema del tipo es, las universidades entienden que no pueden ser usadas, entre comillas, cuando les conviene a su amigo Contralor, que ya no aparece,
Sí, Mi amigo. Bueno, el señor disculpe. Sí, Claro, ¿verdad? Escojo bien mis amistades. ¿Qué le pasa? Disculpe que no quería ofender. Al menos de ese talante de intelectuales yo no tengo esas amistades. Disculpe, necesita, yo no le quería ofender. Tiene toda la razón. Pero cuando alguna gente cuestiona eso, por ejemplo, hay un cuestionamiento, esto le quieren sancionar a una universidad del Carchi por utilizar los espacios universitarios, que tienen razón, para hacer proselitismo con su hijo. ¿Por qué no le sancionan a la Ayala Mora? No necesita ser funcionario público, pero él sigue siendo funcionario hoy de la Andina, ¿sí? Pero utiliza los bienes de la universidad, no siendo rector, porque él sigue siendo el dueño de la Andina, tiene testaferros al servicio de él en la Andina. Utiliza eso para su proselitismo político electoral. Ahí se reúnen, ahí planifican y hacen todo lo que les da la gana en la Andina. Eso no es posible. No puede el tipo seguir haciendo lo que le da la gana en este país. No puede seguir apropiándose de bienes públicos para su proselitismo. No puede seguir enriqueciéndose a costa de los bienes del Estado ecuatoriano, de la universidad, de la educación pública en este país. Estimado Ernesto Villacrés, yo también me he preguntado lo mismo, ¿por qué el plan de gobierno que estaba notarizado y no se ha cumplido no puede ser denunciado? O sea, ¿por qué no se ha denunciado? Sin embargo, cuando se presentó la iniciativa de los migrantes para la revocatoria del mandato del señor Moreno, salió El Salvador, el que ahora hace mayoría o minoría, no sé, con el señor ¿cómo es? Siempre se me van los nombres de estos. El señor Pita. Con el señor Pita, el otro, el que era comunista, pues y ahora es ya derechista a muerte. ¿Cómo es? El catedrático. Pues Izquierda Democrática. ¿Cómo se llama? Este consejero que él no dio paso porque dijo que no era importante que el plan de gobierno no se haya cumplido. O sea, ¿para qué se hizo? Sí, o sea, ¿para qué se notariza? Pero si con eso gana, pues caballero, con eso engañó al pueblo. Con eso ha timado al pueblo, a los electores, a los que usted debe defender, señor. Ya se me va el nombre, oiga. No, el Pita es el uno, el otro, pues el otro intelectual, pues. Que además siendo consejero. Verde Soto. Que además siendo consejero le asesoraba a Paco Moncayo en la campaña. Verde ¿no? Soto. Gravísimo, ¿no? El señor Verde Soto no dio paso a la revocatoria del mandato. Gracias, Verde Soto. Él dijo que no le parecía que eso era causal de una revocatoria. Y ahí quedó el caso, ahí se acabó. Y ahí es cuando yo digo, eso, señor Verde Soto, va a crear un antecedente. ¿Para qué presentamos un plan de gobierno entonces, pues? ¿Para qué inscribimos el plan de gobierno en el CNE? Si ustedes son los primeros que hacen irrespetar eso. Entonces, el día de mañana, o mejor dicho, el próximo año, o este año, en septiembre, que ya se inscriben las candidaturas, quiero ver, pues, si ustedes empiezan a descalificar a ciertos candidatos porque no han presentado el plan de gobierno. Hay para decirles a ustedes, ¿pero para qué? Pues, si no es importante. ¿Para qué? O no, se hayan de decir que no, que sí es importante, y hayan de salir con sus cosas ahí. ¿Ya? Entonces, tengo que también informar que, al parecer, el asambleísta Jofre Poma, según informaciones que hemos visto en las redes sociales de la también asambleísta Liliana Durán, al parecer se le ha dado la libertad porque obviamente todavía no está totalmente librado del caso. Esto va a seguir, pero parece que va a defenderse en libertad de lo que tenemos información. Ojalá y así sea. Bien por el compañero, bien. Bien, o sea, sí, me parece bien, para que se defienda en libertad. Y, además, ¿cuál es el delito del compañero? Bueno, el delito es haber paralizado, según lo que dice la acusación, haber paralizado la producción de petróleo. De lo que nos explicaban a nosotros no es cerrar ¿cómo es las? Pero parece que eso nunca pasó. Parece que nunca pasó, pero parece que en algunos campos sí se dañaron. Sí se dañaron algunos pozos, porque verá que todo es bajo presión. Pero la bronca, o sea, pero a él no le vieron cerrándola.
Pero ¿quién crea el conflicto en este país? Claro, el violador no es el culpable de la violación, sino la guagua que sale a la calle. Ella es la culpable. No es el violador el enfermo, ¿no? No es el que genera las condiciones de la violencia, no es el que sube las tarifas, el que genera, el que se vende al Fondo Monetario, el que traiciona los intereses del país, el que privatiza los recursos naturales. No, él no tiene la culpa. El que se defiende, el que quiere, el que pelea por sus derechos es el culpable, en la lógica de esta derecha y de este gobierno torpe. Ya, una cosa que yo quiero comentar y ya para finalizar este editorial, porque ya hasta se gastó porque le cuento que el internet de CNT anda malazos. Cuando yo, o sea, no es por nada, pero antes yo decía que CNT era uno de las mejores empresas porque el internet era buenísimo, pero cuando no querían venderle, ahora que quieren venderle, pues ahora sí ya es una tontera, ya, y salirse de CNT es más difícil que divorciarse, ¿no? Porque si no, porque te claro, hacen pagar de y la otra vida, ¿no? Sí, eso también es otra cosa. No, yo lo que quería para finalizar este editorial era que yo quiero agradecer a todas las personas que se conectan. En este momento estamos conectados más de 5,000 personas. Muchísimas gracias. Espero que a todos les llegue esto que nosotros hacemos. Es una opinión voy a tomar las palabras que sabe a decir de mi querido compañero Jorge Guerrero en Radio Latina, que sabe decir de este par de llamingos, porque eso es lo que somos. No buscamos, no aspiramos a nada más que comunicar, nada más que ustedes compartan o disientan con nuestra opinión, pero queremos hacerles caer en cuenta en ciertas cosas. Así como agradezco y hago público el agradecimiento del señor compañero periodista Robinson Robles, quien en redes sociales está publicando las fotos de quienes antes eran poder y hoy se muestran como los salvadores de la patria. Ahí les vemos ahí a los Trujillo lovers en otras épocas, claro, más jovencitos, más llenos de vida. Ahí le vemos a un Simón Espinosa, que era referente de la izquierda de este país. No le voy a desconocer como docente, como literato, no le voy a desconocer, pero sí en las últimas actuaciones. Le vemos por ahí al señor Javier Zabalaegas también, que no sabemos qué mismo es, o sea, si ni chicha ni limonada. Días dice una cosa coherente, otro día después hace otra cosa. Entonces, es bueno recordar, es bueno que la gente entienda y conozca la historia de este país. Porque facilito es confiar nuevamente. Por ejemplo, yo en el señor Trujillo no hubiera confiado nunca. Y no voy a decir que en paz descanse, porque no soy sincero al decir eso. Pague lo que ha hecho. O sea, no, o sea, es que no voy a decir exactamente las palabras, pero, o sea, no porque se haya muerto dejó de ser ya. Palabras de una querida amiga que puso ese post en Facebook. Porque maestro de la componenda, se metía por todos lados, dice que era defensor de los trabajadores, nunca hemos visto que haya conseguido algo. ¿Saben quién consiguió el 14º, el 13º, 15º? Carlos Julio. No el señor Julio César Trujillo. Y Carlos Julio Arosemena tuvo la brillantez, como sabía tener, de calificarle como gallo hervido en el antiguo Congreso Nacional. Entonces es bueno conocer a toda esta gente, porque ya digo, ahora vienen, ¿no? Y posiblemente les lava el cerebro a los jóvenes, y los jóvenes te saltan al cuello cuando tú les quieres contar la historia, y te dicen, no, pues ¿cómo va a irse contra ese viejito tan bonito y todo lo demás? No, es que no conoce. Uno sabe, y uno ha visto, y uno ha vivido la historia. Desde el año 81 yo tengo una memoria así, desde cuando se marcó el inicio de mi interés por la política. 24 de mayo de 1981, cuando yo hacía mi primera comunión en la Catedral de Quito. En la noche jugaba Ecuador-Chile por las eliminatorias en el Estadio Modelo, donde le avisaron a Polo Carrera, que era el capitán del equipo, que Jaime Roldós Aguilera había fallecido en el accidente de
de aviación. Todas las noticias en un día, todo lo que acaba de decir, Darío. Pero es que eso me acuerdo, pues. Se quedó grabado ahí. Pero increíble, casi toda la historia nacional, casi en un solo día. Increíble. Pero es que eso no se goce, oye. Eso me parece increíble. Es una cosa así brutal. Claro, ya, mejor. Capital del equipo, la muerte del... Es que claro, pues yo me acuerdo clarito porque estábamos viendo a ver si podíamos ganarle a los chilenos, que no podíamos en esas épocas ganarle a los chilenos. A la Iglesia Católica que haga fiesta nacional porque además usted hizo la primera comunión de día. Sí, no solo yo. Hicimos un montón del Borja 1 ese día. ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde están los santos en el calendario ese de los santos? ¿Cómo se llama? En el santoral. Yo creo que ya habría que ponerle. Y decía, va a ponerse santo también. Cuidado, ya vaya a salir alguien que quiera hacerle santo a otra persona y me vaya a insultar. Porque así somos aquí en este país. A ver. Lo del otro día me quedó también eso del... ¿Cuál? De los orgasmos múltiples. Los orgasmos múltiples. Ya el Guisito ya anda diciendo a cada rato. Yo creo que está de poner estas las perlas. Para empezar a hacer un libro. Ya, porque aquí además se hacen nomás. Tenemos libros de este tipo, de ese dinosaurio de la televisión ecuatoriana. ¿Cuál? Tiene 2 tomos. ¿Cuál? El dinosaurio ese, ¿cómo se llama? ¿Por qué le dice dinosaurio? El antiguo ese, el hombre, el prehistórico ese, ¿cómo se llama? El Alfonso. Que es más importante que Eugenio Espejos en el Ecuador. ¿Por qué? No sé, o sea... Porque él relató cuando estaba poniendo los panfletos en las cruces del Quito. Yo creo lo que usted dice, además son cosas... A mí me gusta porque además son cosas pues, que ha vivido, ha construido... O sea, yo creo que eso vale la pena. O sea, no, lo que pasa es que, a ver, o sea, yo digo, yo me acuerdo, yo sí, es que hace, claro, o sea. y por eso yo les respaldo mucho al señor Robinson Robles, quien rescata la historia de este país. Ya, pero, por esa razón yo les respaldo a Robinson. Me parece y me parece chévere hasta para un ejercicio de memoria, para que no nos agarre el Alzheimer. Estar recordando las caritas que nos ponen ahí, entonces, ve, aquí he estado. Claro, él era fiscal. Ve, él era el contralor cuando se le iban los cheques a Rangacide en la época de León Febres Cordero. Y después te acuerdas que él era del Consejo de la Judicatura Transitoria. Qué lindo. Cómo se reciclan ellos, ¿no? Qué lindo. Porque ellos son de buena cuna, pues solo ellos nomás pueden pues gobernar este país. Gente como usted, como yo, hay miles. Yo creo que hay cantidad de anécdotas, de cosas importantes. Por supuesto. Porque son los colectivos los que vamos haciendo historia, no son estas mafias ni estos pseudos estadistas. Por eso yo sí creo que hay que construir realmente hombres que valga la pena, que nos permitan representar en el... Y ahora sí, para terminar, a ver, caballeros, ustedes de los medios de comunicación, los hegemónicos, los top del top de la comunicación de este país, ¿por qué nos reclaman que la fiscal haya incluido en los casos a Odebrecht? ¿Por qué no le juzga a Odebrecht en el caso de Jorge Glass, que hasta ahora no encuentran una prueba? Digan lo que digan. Por lo que le acusan, no hay pruebas. Y qué pena que creo que hasta los mismos aliados y compañeros se andan olvidando de Jorge Glass porque ya no le nombran. No sé por qué, espero equivocarme. Pero, ¿por qué no exigen que la Odebrecht esté juzgada en este país? Porque les cuento algo, ¿no? Y hoy comentamos con el doctor Pedro Páez. Odebrecht en el Perú dio toda la información, cuentas bancarias, dónde se depositaba, en dónde se depositó, en qué paraíso fiscal, en qué cuenta. Y por eso cayó el señor Alejandro Toledo, por eso cayó el señor Ollantumala, y por eso cayó el amigo del caballero que hoy pulula en Carondelet, Pedro Pablo Kuczynski. Pero el otro también, el del... Alan García, que se mató. ¿Ya? Ahí está. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos de Odebrecht. ¿Y saben lo que hoy está haciendo Odebrecht? Le está siguiendo una querella legal en Luxemburgo a Perú. ¿Reclamando qué? Lo que está dejando de ganar por haberle expulsado del país. Esa es la prueba
de que no hay cómo dejarles a estos sinvergüenzas corruptos de las empresas privadas a estos corruptos. No, no toda la empresa privada, porque la empresa privada muy honesta, muy trabajadora. Hay, y bastantes. Pero estos acostumbrados a sobornar, a hacer lo que sea, en el Perú dieron toda la información y no le pusieron a un payasito como Concepción Santos, que dice, yo dado ahí una maleta con 14 millones. Maleta que no sabemos cómo metió, ¿no? Porque 14 millones que entran en una maleta hasta ahora yo no entiendo. Salvo que haya sido esos chimbuzos así grandotes y no sé cómo transportar. Capaz que entra, pero ¿cómo transportas? No, pues, Ya. No. Y tampoco me aventuro yo a decir que por ahí hay caletas. O sea, yo me puedo imaginar que por ahí tendrán escondido un montón de plata, hasta el tesoro de Atahualpa, suponemos que hay. Pero no por eso vamos a cogerle a una persona y decirle porque te robaste el tesoro de Atahualpa, entonces vas preso. Además, lo grave lo que se dice, o sea, por una supuesta pérdida de lo que supuestamente podía haber ganado. O sea, yo individualmente, como Manuel Pérez, puedo hacer un juicio al Estado ecuatoriano porque no me he hecho rico y no me da contratos a mí. Porque me dejó desempleado, pues. O porque yo ¿Por qué quería, no? Claro, esa figura, por ejemplo. Yo quería ser el petrolero y podía haber hecho esta plata. Como no tengo las posibilidades, pues seguir a un juicio al Estado. No, pues me acaban de desemplear a mí, entonces yo le sigo el juicio al Estado porque le digo, vea, ¿sabe qué? En 10 años yo ya me iba a ir a Miami. En 10 años iba a ganar esto, me iba a hacer mi casa y todo lo demás. Págueme. Caifás. Es lo mismo, pues. Ah, no, pero aquí los agenciosos, porque así les llamo yo, los agenciosos ya fueron a presentar. Y qué chistoso. La que propone que se estudie nuevamente el artículo 422 de la Constitución es la señora Elizabeth Cabezas, que dio paso, y la señora Karina Arteaga, pues, que está sospechosa. Otro que está agencioso es Montúfar, ¿no? Ah, no, pues, es que él tiene que cuidar a su sueldo, pues. Él habla de que como que hay que pagar algo a la Odebrecht. ¿Pagar de qué? De unos posibles contratos que nadie sabe por qué era posible siquiera. No, pero a ver, hablando del ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en Perú, si dieron todos los nombres, en Perú dieron todas las cuentas, en Perú dieron toda la ruta del dinero, y por eso están juzgados los expresidentes. Resulta que acá le trajeron, como digo, a ese payasito, porque es un payaso, que vino a decir acá lo que querían oír, y que cuando dijo una cosa, cuando le preguntaron y le dijeron, para las campañas políticas, ¿hicieron ustedes algo? No, para la campaña política no hemos dado nada. Y después le llama a la fiscal para que diga, ¿cuánto dieron para la campaña? Hemos dado 2 millones. Y no dijo antes que no. Yo pregunto, señor Carlos Vaca Mancheno, que usted era fiscal, ¿puede decirnos qué fue a firmar usted con Odebrecht? Porque Odebrecht nos está sacando la madre ahorita con un juicio aquí en el Ecuador. Y cuando los agenciosos abran los TBIs o revivan los TBIs, van a ver la cantidad de denuncias que nos va a poner Odebrecht por cada uno de los contratos. Y ahí no quiero oírles a ustedes decir que es culpa del que le culpan siempre. Porque los que están abriendo esa puerta grande para que entren a seguir saqueando este país son ustedes. Además han de ser comisionados, han de recibir parte. Pero por supuesto, pues, si aquí nadie baila sin rocola, pues, la dijo. Señora Cabezas, que tiene unas historias. Pero bueno, yo creo que esto vamos a ver. Bueno, historia. Yo solo les digo, estimado pueblo ecuatoriano, ya se te viene los subsidios out. Ya se te viene la subida de la gasolina. Ya se te vienen las privatizaciones y encima más. Ya se te vienen todos los juicios de las transnacionales que con la puerta abierta van a hacer lo que les dé la gana. Y sin descartar los juicios que se le seguirán al Estado por haber hecho estos sainetes jurídicos que están haciendo ahora. Ojalá todos estos agencios, por eso guarden los tweets, guarden esos tweets.
Y cuando vengan ya las demandas y que nos toque pagar, díganles, oye, hijito, vos apoyabas esto, anda, paga vos. Que guarden lo que están ganando porque les va a tocar pagar. Pues nos va a tocar pagar a todos. Y por eso, señores, ahí están las filas en la Embajada de Australia, en la Embajada de Canadá, porque la gente está buscando otros destinos. Y ya vamos a ver cuántos se han ido de este país, porque no hay oportunidades. Pero claro, les endulzan el oído diciendo, el asesino venezolano, el ratero venezolano. Señores, la delincuencia no tiene nacionalidad. Y solo el 2% de delitos en este país es cometido por extranjeros. Los demás, orgullo nacional. Pero sin embargo, aquí se apoya a un tipo que se está festinando en burdeles la plata que le da la plata venezolana, que es el Guaidó. A ese delincuente sí le apoya, ¿no? No, y ya estamos pidiendo que se presione más a Venezuela. Metido. Además, preocúpate de lo que pasa aquí en tu país. Preocúpate de toda la gente que está desempleada. Preocúpate de todo lo que estamos perdiendo como país. De eso preocúpate. Deja que los venezolanos arreglen sus problemas solos. Y si no quieres guardarte o mamarte, como dicen los jóvenes, el problema de la delincuencia de ciertos extranjeros, entonces pide información al gobierno legítimo, no al que anda paseándose por Estados Unidos hablando cualquier cosa. Y como dice Manuel, gastándose en prostíbulos, porque hasta sus mismos panas, y hasta le anda extrañando el señor Bailey, que le dice que, venga, hágase querer, acá hay buenos quesos, buenos chocolates, déjese querer, señor Guaidó. A eso nos estamos dedicando, mientras aquí en nuestro país la educación sigue bajando. Mientras la salud, out. Mientras hay hospitales donde se pasean las ratas. Y ratas. En otros lados para vivir. Porque hay otro hospital en Guayaquil donde están unas ratas de cierta familia que ya ustedes saben. Con ustedes y con nosotros será hasta el día jueves que tendremos otra vez este editorial. Y el día de mañana estaremos con más de hoja de ruta. Y me olvidaba, mañana a 3 de la tarde está el asambleísta Juan Cárdenas también con nosotros, con quien hablaremos también de la coyuntura legislativa. Gracias, Manuelito. Tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Con texto o sin texto, las cosas en contexto. Esto fue Ciudadanía en Resistencia, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón.